candombe, ese ritmo de los negros, de las orillas, ritmo de los parches, ritmo de los cueros, tocado por los negros, por los pobres, por la gente de las orillas, de la orilla de la historia, de esa historia que nos negaron, porque como nos explicó Rodolfo Walsh, las clases dominantes quisieron que no tengamos historia, que no tengamos héroes ni mártires, victorias ni derrotas. Por consiguiente, todas las experiencias se pierden. No hay lecciones de las cuales aprender y cada lucha empieza de cero. Pero nosotros venimos a rescatar esa historia de la orilla. Venimos esta noche con Gustavo Maturano, mi amigo, un cantor bárbaro en todo el sentido de la palabra y en todos los sentidos de la palabra, ya van a ver, bárbaro de toda barbaridad, porque venimos justamente a desempolvar esa sábana vieja, llena de moho, cubierta de tierra, y a contar otra historia, y a cantar otra historia, sin veleidades y sin creer que la nuestra es la historia. Venimos a contar un cuento, venimos a rescatar el relato tan bastardeado. Venimos a mostrarles una película. Les advertimos, esta película tiene escenas de amor, pero también tiene escenas de violencia explícita. Y es una película, es un cuento, es un relato que empieza en Buenos Aires con la Revolución de Mayo, en 1810. Y con aquella legión infernal que venía candombeando a lo mejor, que eran los piqueteros de ese momento, con French, con Beruti, que no eran simples repartidores de escarapela, eran trabajadores. Uno cartero, el otro un obrero gráfico. Y eran fundamentales para luchar en la calle y apoyar lo que estaba pasando en el Cabildo. Entonces, candombe, orillas, Revolución de Mayo, empieza la historia. Candombe del pueblo negro que por San Telmo viene a tronar. Del municipio y de la Dirección de Cultura que organizó todo esto. Repica el tambor mulato con la recoba y el andurrial. Vamos a hacer todos los ciclos que son... se nos fue el brasilero, pero vamos a... El sambo con el criollo vienen bajando por el barrial. Es gente bien decidida, se oyen rumores de libertad. Es gente bien decidida, se oyen rumores de libertad. Bueno, vamos a ir avisando. Allá andan los infernales de Punta Yacha por el lugar. Candombe y alma del pueblo son los chisperos del arrabal. Allá andan los infernales de Punta Yacha por el lugar. Candombe y alma del pueblo son los chisperos del arrabal. En ese mayo 21, uno por uno van a llegar. Se cuentan más de 600, se hacen llamar Legión Infernal.
No hay quien se atreva con ellos, a voz en cuello se prenderán. Insignias de cinta blanca para el sombrero y en el ojal. Insignia de cinta blanca para el sombrero y en el ojal. Allá andan los infernales de punta y hacha por el lugar. Candombe y alma del pueblo son los chisperos del arrabal. Allá andan los infernales de punta y hacha por el lugar. Candombe y alma del pueblo son los chisperos del arrabal. Del arrabal, del arrabal, del arrabal, del arrabal. Los que van presos son pobres, ayer y siempre son pobres. Los pobres, ayer y siempre son pobres. Pobres los negros, negros los pobres. Pobres los negros, negros los pobres, pobres. Pobres los negros, negros, negros los pobres, pobres. Pobres los negros, negros los pobres, pobres los negros. Negros los pobres, pobres los negros, negros los pobres, pobres los negros. ¿Qué dije yo recién? ¿Que esta historia empezaba en Buenos Aires en 1810? Dije eso, ¿no? Y la verdad que no es así. Eso es mentira. Porque siempre nos enseñaron que la historia argentina empezaba en la Revolución de Mayo y encima con algunas cuestiones secundarias, ¿no? Si había paraguas, si no había paraguas, si llovía o si asomaba el sol de mayo. Pero la verdad es que había una acumulación política previa, porque mucho antes de mayo de 1810 había habido unas rebeliones guaraníticas, había habido un Tupac Amaru levantando en armas a 80.000 indios en 1880, en 1780, perdón. Había habido un Tupac Katari, había habido un Tiradentes, había habido unas invasiones inglesas donde también el pueblo había empezado a ejercer una democracia primitiva. Había una acumulación política previa. Y de esa tradición rebelde, india, negra, mestiza, criolla, surgen y son continuadores nuestros mejores hombres y mujeres. Un Belgrano, un Castelli, un Monteagudo, una Juana Zurduy, un San Martín. Un San Martín. Yo les pregunto a ustedes, ¿qué sabemos de San Martín? San Martín es un gran desconocido, pero no por culpa nuestra, porque nos lo mezquinan al verdadero San Martín, porque nos ocultan el verdadero San Martín. Estoy segurísimo que ustedes, si hacen un poquito de memoria, en la primaria o en la secundaria, muchísimas veces se habrán muerto de ganas de preguntarle a la seño o a la profe, ¿cómo puede ser que ese nene que mojarreaba con sus amiguitos en el río Uruguay, que hablaba mejor el guaraní que el castellano, pudiera irse a estudiar a España? Ustedes se deben haber preguntado alguna vez, ¿habrá sido realmente hijo de Juan de San Martín y de Gregoria Matorras? ¿O será, como dice el historiador Hugo Chumbita, que era hijo de don Diego de Alvear y de la india guaraní Rosa Guarú? Y también se deben haber preguntado ustedes, ¿cómo puede ser que ese hombre de 34 años, un español hecho y derecho, con una sólida carrera militar y de las guerras contra los franceses, de golpe o casualidad se le ocurre volver a América? ¿Qué pasó ahí? ¿O será, como dice Norberto Galazo, que no se puede entender la Revolución Americana como una continuación de los españoles en contra de los franceses, que a su vez es una derivación de la Revolución Francesa, antiabsolutista, democrática, liberal?
entonces ahí sí nos empiezan a cerrar algunas piezas. Y llega San Martín en marzo de 1812 a la ciudad de Buenos Aires, una ciudad de Buenos Aires que lo recibe con recelo y con racismo. ¿Saben cómo le decían a San Martín? El negro, el indio, el soldadote, el mulato, el hijo de Rosa Guarú. De los versos de Guillermo Perkins Hidalgo se desprende de ese maravilloso idioma guaraní, Kunumí, que es niño, Tupasí, Madre de Dios, Porá, lindo, hermoso, Tupá, Dios del trueno. Rosa Guarú, tu niño duerme. Tu niño duerme. Dulce voz de cuna se oye en Yapeyú. Y de Rosa Guarú, Kunumí querido, lindo Kunumí, duerme que a tu lado vela tu pasí, tu color es indio como el Urunday. No has nacido en vano junto al Uruguay. Duerme tu inocencia, Kunumí Porá. Duerme bajo el santo cielo de tu paz. Rosa Guarú, tu niño duerme. Rosa Guarú, tu niño duerme. Rosa Guarú, tu niño duerme. En marzo, abril de 1814, San Martín ya empieza a pedir en el Ejército del Norte, con la excusa de su enfermedad, que lo manden a Córdoba. Y en mayo de ese 1814 llega acá. ¿Sienten la emoción de que a lo mejor San Martín puede haber andado por acá, por donde hoy está sentado este cine? ¿Conocen el Nogal histórico? Levante la mano el que conoce el Nogal histórico. Más de la mitad, está bien, está muy bien. Pero a los que no conocen, les pido por favor, pero se los pido encarecidamente, alguna vez vayan, sobre todo si viven en Unquillo, si viven en las Sierras Chicas. Estamos acá a 10 minutos, entre Villa Allende y Saldán, ahí en el límite. ¿Dónde está el Club River Plate? Enfrente. Ahí. Tienen que ir, porque a veces nos pasa que viajamos
y cuando estamos en Europa o en lugares históricos nos emocionamos y decimos qué fantástico, qué maravilla sentir esto. No saben lo que se siente en el nogal histórico. Esa energía que te traslada la presencia de San Martín. Porque San Martín estuvo ahí 3 meses, desde mayo hasta agosto. Y en agosto se va a Mendoza, porque la vida le da a San Martín la oportunidad que no le da ni a Belgrano ni a Mariano Moreno. ¿Cuál es esa oportunidad? La de gobernar algo. Y San Martín gobierna Mendoza durante 2 años, desde el 14 hasta el 16. ¿Y qué hace San Martín? Aplica los postulados económicos de Manuel Belgrano. Porque Belgrano, además de un gran abogado, educador, periodista, militar cuando se lo demandó la patria, lo mejor que fue Belgrano fue economista. Fíjense si no son actuales los postulados de Belgrano. Dice Belgrano: la importación de mercancías que impiden el consumo de las del país trae tras de sí necesariamente la ruina de la nación. Dice Belgrano: la grandeza de las naciones está dada por la grandeza de sus consumos. Está abogando por mercado interno. Y dice otra cosa: existen en la tierra 2 tipos de seres humanos: los que pueden disfrutar de los bienes y servicios de la tierra y los que solo pueden trabajar para que los otros disfruten. Nos está hablando de clases sociales y hasta de lucha de clases 35 años antes que Carlos Marx, porque eso Belgrano lo dice en 1813 y el Manifiesto Comunista es de 1848. Imagínense qué adelantado, qué cabezón. Y dice otra cosa: el imperio de la propiedad ha hecho que las grandes mayorías tengan que contentarse con lo estrictamente necesario. Ese es Belgrano. Y esas cosas son las que hace San Martín cuando puede gobernar en Mendoza. Hace un gobierno proteccionista, productivista, hace una reforma agraria, hace una reforma tributaria y le cobra más a los ricos, les quita las joyas a las patricias mendocinas a punta de pistola. No como nos dijo el Villiquen. A los hacendados les sacan los caballos, las mulas y hasta los esclavos para el ejército de los Andes. Y lo que decíamos, un gran proteccionista y un gran incentivador del mercado interno y de la producción nacional. Le vamos a contar una anécdota nada más para pintarlo de cuerpo entero al San Martín político que siempre nos mezquinaron. Una noche, San Martín, siendo gobernador, tiene invitados a cenar a 2 señorones de la alta sociedad mendocina. Entonces le pidió a su criado que cambiara las etiquetas de los vinos. Al de Mendoza que le pusiera que era de España y viceversa. ¿Qué puede haber ocurrido? Obviamente esa noche, cuando estaban cenando, los señorones dijeron que el de España era maravilloso, excelso, supremo, y que el de Mendoza era más o menos. Entonces San Martín lanzó una carcajada estruendosa, se les rió en la cara y les dijo: señores, no solo que ustedes no saben nada de vinos, sino que son los típicos cipayos que siempre están mirando para afuera sin valorar lo nuestro. Cuántas cosas nos hace entender el vino, ¿no? Podría servir, compadre, un... Venga. ¿Quién dijo? Salud. Salud. Esta canción, les voy a contar una infidencia. Yo lo llevé a mi compadre Maturano al Nogal Histórico. Se emocionó tanto, yo vivo acá en Villa Allende, que cuando volvimos se puso abajo de un molle que tengo y compuso esta canción. Al tiempo de haber llegado
capitán y gobernador. Tamaño plan atrasado que el puerto no lo advirtió. Venía de Tucumán, mandado por Buenos Aires, como un descanso en Saldán, en cuyo sentó sus reales. Dos botellas de vino, de patria y de libertad, entre otras cosas hablaban los vinos del general. Con sencilla autoridad en un salón del cuartel, mostraba austeridad en coincidencia con él. Les hablaba el general a esos dos señorones, cuyanos de sociedad, de maturrangos traidores. Dos botellas de vino, de patria y de libertad, entre otras cosas hablaban los vinos del general. Fue entonces que Rivadavia lo intimó a no seguir. Un 2 de abril en Rancagua vivaron a San Martín. Tenaida es la libertad, dijo un paisano al salir, o ella es continental o nunca nos va a servir. Dos botellas de vino, de patria y de libertad, entre otras cosas hablaban los vinos del general. Dos botellas de vino, de patria y de libertad, entre otras cosas hablaban los vinos del general. Gracias. Gracias. Dijimos que esta era la historia de las orillas, la historia de los pobres, la historia de los indios, la historia de los negros. Y ahí también hay dos anécdotas que les quiero contar con relación a San Martín. Con relación a San Martín y las orillas, y los orilleros. ¿Han ido a Mendoza? Sí, seguramente han ido alguna vez. Y han ido al Valle de Uco, Tupungato, Tunuyán, esa zona que son las mejores manzanas, las mejores nueces, las mejores cerezas y muy buenos Malbecs también. Quizás han ido a un pueblito que se llama La Consulta, ¿sí? Si ustedes van la próxima vez y le preguntan a algún parroquiano por qué tu pueblo se llama como se llama, probablemente no sepa. Y se llama La Consulta porque ahí San Martín se juntó 3 noches y 3 días con los caciques huarpes y mapuches para consultarles si lo dejaban atravesar la cordillera de los Andes, porque él reconocía que eran sus tierras. Cuánto amor, cuánto respeto, cuánta conciencia en San Martín. Y después, cuando ya cruzó la cordillera, está previo a la batalla de Chacabuco, en la cuesta de Chacabuco, la noche anterior a la batalla, y quizás para relajarse un poco, se está jugando una partida de ajedrez con el sargento Blanco, que es un negro, por esas cuestiones perversas que tenía la sociedad colonial, de que a muchos negros le ponían de apellido Blanco
o el apellido de sus amos. Y entonces, jugando ese partido de ajedrez y tomándose una grapita, San Martín levanta la vista, lo mira a los ojos y le dice: sargento, ¿por qué estamos peleando? Por la libertad, mi general. ¿Por la libertad de quién, sargento? Y el sargento no puede responder. Y entonces San Martín le dice: sargento, entiéndalo bien y dígaselo a sus hombres. Cuando conquistemos la libertad de la patria, los esclavos también serán libres. Cuánto amor, cuánta conciencia. Y ese es el San Martín que nos han mezquinado. Ese es el San Martín del cual no nos hablan. El San Martín político. Nos presentaron siempre un San Martín meramente militar, que lo fue, pero nunca nos hablaron del San Martín político. Es más, nos mintieron y nos dijeron que San Martín nunca se había metido en política. Les nombro 3 o 4 hechos nada más. 1812, este señor que tengo acá está en Jujuy, le pisan los talones los realistas y el monje negro del primer triunvirato, Bernardino Rivadavia, con todo el respeto por el lugar donde estamos, le ordena que baje hasta Córdoba. ¿Que baje hasta Córdoba para qué? Para defender Buenos Aires. Hubiera sido un desastre si bajaba hasta Córdoba, porque Córdoba en ese momento era la cuna de la contrarrevolución. Belgrano desobedece y presenta batalla en Tucumán, y con esa desobediencia salva la revolución. Cuando ese gran triunfo militar llega como noticia a Buenos Aires, se transforma en un triunfo político. ¿Qué hace San Martín? Se planta con los cañones apuntando al cabildo y dice: hasta que no caiga ese gobierno antinacional y antipopular, yo no me voy. Miren si no se mete en política. Y cae el primer triunvirato y sube el segundo triunvirato, que gracias a eso llama a la Asamblea del 13. Segundo hecho, 1815, entre Belgrano y San Martín desbaratan el intento del director supremo Carlos María de Alvear de entregar la patria a los ingleses. Todavía tengo acá la carta. Está un poco ajada, pero miren. Es del 25 de enero de 1815. Al excelentísimo vizconde Lord Stranford, embajador de Su Majestad Británica en la Corte de Brasil. 5 años de repetidas experiencias han hecho ver de un modo indudable que los hombres de juicio y opinión de este país no están en estado de gobernarse por sí mismos y que necesitan una mano exterior que los dirija. En estas circunstancias, solo la generosa nación británica puede poner un remedio eficaz a tantos males, acogiendo en sus brazos a estas provincias que obedecerán a su gobierno y recibirán sus leyes con el mayor placer. Y sigue. Alvear quiere entregar la patria y San Martín lo impide. 1819, ya estando en Chile, después de Chacabuco, después de Maipú, está preparando la expedición al Perú y lo llaman de Buenos Aires. ¿Quién lo llama? Otra vez Rivadavia y Rondó. ¿Para qué? Para que contenga, para que ataque, para que combata a las montoneras artiguistas, a Estanislao López, a Pancho Ramírez, porque han osado llegar incluso hasta la Plaza de Mayo y atar los caballos a la pirámide como un preanuncio de lo que serían las patas en la fuente. Y San Martín se niega a volver porque es consciente de que el ejército de los Andes no es un ejército argentino, es un ejército de la patria grande. Ahí están chilenos, cuyanos, cordobeses, paraguayos, de alto peruanos, de todo hay ahí. No puede volver por un capricho del centralismo porteño. Y decía recién Gustavo en la canción, el 2 de abril en Rancagua vivaron a San Martín. Después de la batalla de Cepeda no hay más gobierno nacional, es el caos del año 20. Entonces San Martín dice, bueno,
no hay más gobierno en mi país, yo pongo a disposición mi mando de general y todos los oficiales del Ejército de los Andes le reafirman su obediencia, su lealtad, su confianza y lo vivan y lo aclaman. Fíjense, si no se mete en política. Él, al no volver para combatir a los artiguistas, está tomando partido. En el 29 se entera que ha caído el pérfido de Rivadavia, que había entregado la patria al poder financiero internacional, empréstito Baring Brothers, etc. Gobierna a su amigo Dorrego y quiere volver a ayudarlo. Pero cuando llega al Río de la Plata se entera que Lavalle ha dado un golpe de Estado y ha fusilado a Dorrego en medio de la bosta de las vacas, para mayor humillación, para mayor denigración. Y entonces San Martín no quiere ni siquiera desembarcar. Otra actitud meramente política. Y la última, después del 45, le entrega su sable, que es lo más preciado que tiene un militar, a Juan Manuel de Rosas, por haber defendido la soberanía nacional ante los franceses y ante los ingleses en la vuelta de obligado. Pero no solo por eso, también porque Rosas lleva adelante un gobierno que le da lugar a lo que le daba lugar San Martín cuando gobernaba en Mendoza. Otra vez a los indios, a los negros, sobre todo a los negros. Les da entidad política a los negros. Y eso escandaliza a la alta sociedad porteña de la misma forma que se habían escandalizado con los caballos de los montoneros artiguistas, atándolos en la Plaza de Mayo. ¡Oh, qué horror que estos negros entren a la casa, a la residencia oficial del restaurador de las leyes y encima a candombear! ¡Qué barbaridad! ¿Cómo puede ser? De ahí el odio visceral que ciertas clases tienen hacia algunos gobiernos que reivindican a los negros. Pensar que 200 años después algunos siguen osando hablar de negros de mierda y que nosotros, los negros de mierda, tenemos que luchar contra otras clases de esclavitud. El restaurador de las leyes y el candombe de los morenos. Candombe del arrabal, ahí vienen los candomberos y va doña Encarnación, la Santa Federación y el brigadier. Canta negra Toribia, a todos lo va a invitar. Molesta a la gente rica que el negro pueda pasar, que aquí gobierne Mandinga, aquí van a escarmentar. En campo de hacheras verán lo que es cabalgar. La iglesia de Pedro Telmo los negros van a simbrar. En el repique del cuero, candombe bien nacional. La bronca del humo negro, las nubes van a flotar. Cuando suene el escarmiento, candombe bien nacional. Está la niña Josefa, que los viene a convidar. Los negros quieren candombe, los negros quieren bailar, los gringos ya se habrán ido, dice la voz popular. En la vuelta de obligado, el criollo les fue a tallar. La iglesia de Pedro Telmo, los negros van a simbrar. En el repique del cuero, candombe bien nacional. La bronca del humo negro, sus nubes van a flotar. Cuando suene el escarmiento, candombe bien nacional. Vamos, bien nacional, ahí va. Bien nacional, bien nacional. A ver un kilo, bien nacional, bien nacional, bien nacional y popular.
negro de mierda, fusilar a Dorrego en la bosta de las vacas. ¿Se dan cuenta el odio de dónde viene? El odio siempre viene de arriba para abajo, nunca viene de abajo para arriba. Ahora bien, el odio necesita también una teoría. Civilización o barbarie es verdaderamente una teoría del odio. Acá nos metemos en camisa de 11 varas, yo sé, porque la personalidad y la figura de Sarmiento es una personalidad y una figura controvertida. Tiene cosas buenas y tiene cosas malas y algunos por ahí se molestan. Entonces, para evitar controversias, nosotros decidimos que no vamos a hablar de Sarmiento. Yo no voy a hablar de Sarmiento. Vamos a dejar que Sarmiento hable. ¿Les parece bien? Porque muchas veces nos dicen, periodista militante, no sé qué, tenés que ser más objetivo. Bueno, dejemos que hable Sarmiento. 1844, diario El Progreso. ¿Lograremos exterminar a los indios por los salvajes de América? Siento repugnancia sin poderlo remediar. No son más que unos indios asquerosos a quien deberíamos colgar. Se los debe exterminar sin siquiera perdonar a los niños. 1857, diario El Nacional. Tengo odio a la barbarie popular, la chusma y el pueblo gaucho. 1859, ante el Senado de la provincia de Buenos Aires. Si los pobres de los hospitales, de los asilos y de las casas de huérfanos se han de morir, que se mueran, porque el Estado no debe tener caridad. 1861, carta a Bartolomé Mitre. No trate de economizar sangre de gauchos. La sangre es lo único que tienen de seres humanos. Usted tendrá la gloria de establecer el poder de la clase culta, aniquilando a las masas. 1866, informe ante el Senado de la Nación. Cuando decimos pueblo, entendemos los notables, activos, inteligentes, la clase gobernante. Somos nosotros la gente decente. Somos patricios y no ha de verse en esta Cámara ni gauchos, ni negros, ni pobres. 1872, luego de finalizada la guerra de la Triple Alianza. El Paraguay no existe más. Ya no queda ni uno mayor a 12 años. Era preciso purgar la tierra de toda esa excrescencia humana. Sobre los norteamericanos. El cráneo de los norteamericanos se ha agrandado, el de los españoles se ha contraído, pues el norteamericano es anglosajón, sin mezcla de razas inferiores. De los judíos. El pueblo judío se cree escogido y carece de sentimiento humano. Fuera esa raza semítica. Y finalmente, Domingo Faustino opina sobre los argentinos, sobre nosotros, los argentinos. Los argentinos son una amalgama de raza inadecuada para la civilización. Los argentinos son miserables, ignorantes, inmorales. Son una raza bastarda preparada solo para robar, haraganear y destruir. ¡Cuánto odio, padre del aula! La Argentina es un país donde las estatuas despiertan sospechas antes que admiración, y Buenos Aires, una ciudad de figuras ecuestres que no sabían andar a caballo. El hombre nació el 15 de febrero de 1811 en una aldea llamada San Juan de la Frontera, en el barrio Carrascal. El padre, el arriero José Clemente Quiroga Funes, que supo llevar los apellidos Quiroga Sarmiento. La madre, la tejedora casera Paula Zoila Albarracín y Razábal. Cualquier semejanza con la realidad es a propósito.
Escúcheme, Che Faustino, pensador de profesión, historiador de ficción, boletinero, estadista, orador y periodista, maestro de una ilusión, que la civilización, los gorriones y otras metas lo traían tres maestras en su idioma anglosajón. Perdóneme, Che Faustino, provinciano como yo, pues nunca me convenció su eterna y seria mirada, como si siempre retara, trepado al bronce tan serio. Y que iba a clase lloviendo, no le gustaba faltar. ¿Sabe cuántos días al año debe llover en San Juan? Atiéndame bien, Faustino, porque usted se alucinó mirando hacia el exterior, sanjuanino aporteñado, orate malhumorado, ciudadano de New York. Usted civilizador, de métodos refinados, las ideas no ha matado, si gauchos a discreción. Si Faustino Valentín era su nombre de pila y Quiroga Albarracín, según consta, se apellida, porque loco Berretín su apellido fue a cambiar. Otra cosa sé pensar, pregúntele a Avellaneda, querer fundar escuelas no es lo mismo que fundar. Escúcheme, sanjuanino, de verso tan iracundo, se obsesionó con Facundo, e igual que Bartolomé, quería que hablemos inglés y trasplantar ese mundo. En cambio el pueblo profundo cantaba por otro lado, Artigas, Dorrego, el Chacho. Eso jamás se olvidaron, Artigas, Dorrego, el Chacho. Eso jamás se olvidaron que Artigas, Dorrego, el Chacho. Eso jamás te olvidaron que Artigas, Dorrego, el Chacho. Eso jamás te olvidaron que Moreno con Monteagudo. Eso jamás te olvidaron que Moreno con Monteagudo. ¿Cómo? Que Moreno con Monteagudo. Eso jamás. Eso jamás se olvidaron. Gracias. Para. Veo algunas caritas de maestras acá que ya están tentadas en decir, ay, le vamos a decir a los chicos que vayan el 11 de septiembre. Los llevan a Sarabia. Los llevan a Sarabia. Lo que pasa es que hay que entender a los personajes en su contexto histórico. ¿Lo han escuchado eso, ese argumento, no? Lamentablemente, hay que decirles a los que dicen eso, que mucho antes que Sarmiento, jamás un Belgrano o un San Martín o un Moreno o un Castelli, un Monteagudo, menos, Ronald, un José Gervasio de Artigas, habría dicho esas barbaridades de un indio o de un negro, o el Chacho, o Felipe Varela.
Así que eso del contexto histórico, a otro lado. Sarmiento, en realidad, es el teórico del asesinato del Chacho. Es el teórico del genocidio que comete Bartolomé Mitre. Porque Bartolomé Mitre es el Videla del siglo XIX. Porque Bartolomé Mitre, después de Pavón, después de la batalla de Pavón de 1861, emprende una verdadera guerra contra las montoneras, contra las provincias, contra el pueblo, y en 7 años deja 30.000 gauchos exterminados. No sé si les suena. 7 años, 30.000. Y ahí se inicia lo que algunos historiadores llaman proceso de organización nacional. No sé si les suena. Proceso de organización nacional. Dentro de ese proceso es que uno de los coroneles de Mitre, Pablo Irrazábal, mata al Chacho Peñalosa desarmado y frente a su familia. Y Sarmiento aplaude esa decisión de Mitre y sobre todo aplaude que le hayan cortado la cabeza. Otra vez, ¿de dónde viene el odio? Dice, si no le hubieran cortado la cabeza y no la hubieran expuesto en la plaza de Olta, no se hubiera aplacado la chusma en 6 meses. Fíjense. Pero el que es cobarde va a ser cobarde toda su vida, hasta la muerte. Homero Mansi dijo una verdad muy grande. Dijo, Bartolomé Mitre era tan cobarde que tuvo que inventarse un diario para que lo defendiera de la historia. Fíjense. Y a Irrazábal, la historia y el destino le preparan la venganza más terrible que ustedes se puedan imaginar. Porque hasta ahora hemos venido diciendo que este relato, este cuento, esta historia, esta película que les traemos, es la historia de los pobres, de las orillas, de los indios, de los negros, de los mulatos, de los mestizos, de los criollos, de las grandes mayorías. Pero hemos omitido algo, hemos cometido un gran pecado por omisión. A ver si se dan cuenta. No las estamos teniendo en cuenta a ustedes, a las grandes mujeres argentinas y suramericanas, que también hicieron la historia y que fueron fundamentales para las luchas de emancipación, tanto nacional como social. Juana Zurduy, Rosa Guarú, Martina Chapanay. Y queremos detenernos en la Martina Chapanay, sanjuanina, huarpe y montonera. Había peleado codo a codo con el Chacho Peñalosa. Y no va que el destino los junta. En una pulpería de San Juan, a la Martina Chapanay y a Pablo Irrazábal, el matador del Chacho. Y entonces la Martina se acerca y lo mira a los ojos. Y se hace un silencio en toda la pulpería. Y la Martina grita, ¡defendete, hijo de puta! Porque te voy a matar como matan los hombres, no como vos lo mataste al Chacho. Y Irrazábal se pone pálido, transpira frío, se le cae el sable, retrocede y literalmente se caga encima. De verdad. Ese tipo que había sido tan cobarde para matar al Chacho Peñalosa desarmado, no es capaz de enfrentar a una verdadera mujer. Cuando nombramos a la Martina Chapanay, nombramos a Victoria Romero, la compañera del Chacho, a Bartolina Sisa, la compañera de Tupac Katari, a Micaela Bastidas, la compañera de Tupac Amaru, a Remedios del Valle, de sangre africana, que combatió junto a Manuel Belgrano, quien le dio el rango de capitana y fue nombrada madre de la patria. Dicen que anda por allí a caballo, soltando infierno entre las chuzas. Dicen las viejas en coplas antiguas a eso de la oración,
que anda por esos parajes gritando: mueran los salvajes unitarios, viva la Santa Federación. El mismo arenal, el desierto sanjuanino. Y cabe un caudillo huarpe y de una cautiva blanca se metió a las montoneras, en Angaco mostró sus agallas. En Mogna dice una cruz, en Palo de Aguaribay, la montonera del Sonda, la Martina Chapanay. En Mogna dice una cruz, en Palo de Aguaribay, la montonera del Sonda, la Martina Chapanay. Con Quiroga, con Nazario Benavides, peleó junto a Peñalosa, al lado de los humildes. Cuentan las viejas por ahí, en coplas de luna llena, enfureciendo a sus diablos, cabalga la montonera. Una cruz en Palo de Aguaribay, la montonera del Sonda, la Martina Chapanay. En Mogna dice una cruz en Palo de Aguaribay, la montonera del Sonda, la Martina Chapanay. La Martina Chapanay, la Martina Chapanay. Imagínense, siempre nos pasa cuando hacemos este tema, o Maturano hace este tema, que queda como una energía en suspensión, ¿no? Hasta casi podemos sentir el polvo del desierto, de la laguna de Guanacache o de esa zona de del triple límite entre San Luis, San Juan y Mendoza. Y hasta me los puedo imaginar acá, la Martina Chapanay ahí, y Pablo Irrazábal, el coronel de Mitre, acá. Porque ese duelo, más allá de la venganza del Chacho, es el duelo eterno de los dos proyectos de país. Esa es la grieta. El proyecto de la Martina, que es una patria para todos, con producción nacional, con mercado interno, con trabajo garantizado, y después, recién después, pensar en el comercio exterior, eso de exportar, importar, que siempre va a terminar beneficiando a unos pocos. La distribución de la tierra,
el cuidado de los niños, como decía Belgrano, a través de la educación. Y el otro, el proyecto de Irrazábal, el proyecto de Mitre, el proyecto de Rivadavia, endeudamiento, entrega de la patria al poder financiero internacional, destrucción del aparato productivo, desocupación, pobreza, opresión, etcétera. Y eso continúa después de Mitre con los siguientes gobiernos a fines del siglo XIX, principalmente con un cordobés, Juárez Celman. Si dijimos recién que Mitre es el Videla del siglo XIX, Juárez Celman es el Menem del siglo XIX. Ese proyecto de endeudamiento de la producción no tenía que terminar de otra forma que con un default. Y así termina la crisis que lleva a la Revolución del Parque. 1890, Revolución del Parque, surge la Unión Cívica, entre otros al mando de Aristóbulo del Valle, Leandro N. Alem e Hipólito Yrigoyen. Pero siempre hay traidores, ¿no? Porque por ahí es más fácil saber cuál es el enemigo. El problema es cuando hay traidores dentro de las filas de uno mismo. Y en el año 92 había elecciones y algunos dentro de la Unión Cívica transan para llevarlo como candidato a presidente. ¿A quién? Justamente a Bartolomé Mitre. Y ahí es cuando, a instancia de Leandro N. Alem y de Hipólito Yrigoyen, surge la Unión Cívica Radical. Se rompe la Unión Cívica. ¿Se acuerdan lo que decía la marchita radical? Que se rompa pero que no se doble la Unión Cívica Radical. Y hay una frase emblemática de Hipólito Yrigoyen que los radicales tendrían que tenerla arriba de la cama. Porque dice Yrigoyen: ¿cómo me van a pedir a mí que lo vote a Mitre? Es como que me pidan que me haga inglés. Y entonces ahí surge el primer gran partido moderno de masas, popular y nacional, que además incorpora grandes masas de trabajadores y de inmigrantes en ese fin de siglo en el cual se está dando un fenómeno social muy importante, porque ya han invisibilizado al gaucho, que se ha transformado en un peón rural, dócil, han invisibilizado al indio, lo han mandado para la cordillera, con las campañas, la campaña del desierto, la campaña del Chaco, han invisibilizado al negro con distintas formas de asimilación o de genocidio, y ahora el nuevo peligroso, el nuevo otro, es quizás el abuelo o la abuela de todos nosotros. Este tano, este gallego, este catalán, este judío, este árabe, que vienen, este alemán, que vienen con ideas raras de socialismo, de sindicalismo, de anarquismo, de comunismo, o que en algunos casos se incorporan al radicalismo, ¿no? Y el gran mérito de Yrigoyen es que llega al gobierno en 1916 e incorpora inmensos sectores de las clases medias y bajas. Esos son los nuevos aires del siglo XX, que después va a completar otro proyecto igualmente nacional y popular como el de Juan Perón, incorporando sobre todo los derechos sociales. Entonces, ¿qué vuelve? La militancia, vuelve el creer en algo, creer en la política. Los dos grandes líderes que nos llaman a creer son Yrigoyen y un poco después Perón. Un tanguito para los viejos militantes. Escuché como al pasar que si el pueblo estaba unido jamás era vencido, que la Lanús era un marmota y que el viejo iba a venir cuando le dieran las pelotas. Fue cuando la taquería te mandaba la tanqueta, te apretaron los caballos y ligaron las maestras. Ay de mí con estos sueños, ay de mí con la nostalgia, tango mío del 70, tango de la militancia.
Vi a los muros expresar en pintadas clandestinas, en los barrios y en las villas, un ejército del pueblo, agosto 22, Trelew, Erp, Cordobazo, Montoneros, lucha y vuelve, lo traemos. Fue cuando la oligarquía escondió hasta los manteles, como en el 55 fue a golpear a los cuarteles. Ay de mí con estos sueños, ay de mí con la nostalgia, tango mío del 70, tango de la militancia. A la plaza oí gritar en un rancer blanco y negro tan difuso como el tiempo: ¿qué le pasa, general? Que está lleno de gorilas el gobierno popular. Fue en esa plaza colmada que rajaron la ilusión, con la suerte ya jugada, un brujo acecho del balcón. Ay de mí con estos sueños, ay de mí con la nostalgia, tango mío del 70, tango de la militancia. Pero la militancia no es gratuita. Yo vi en la entrada, cuando estuvimos ahí saludando y recibiéndolos, a muchos militantes, muchos de ustedes. Y ustedes saben que no es gratuito, no es fácil. Entonces, cuando volvió la militancia, cuando volvió la grieta, volvió con más fuerza que nunca el odio y la represión. ¿Se acuerdan? Claramente se acuerdan. Y siempre que ha habido esperanza, que ha habido militancia, ha vuelto ese odio que las clases dominantes tienen hacia el pueblo, que se potencia a veces cuando tienen miedo, como aquella vez en que Lavalle no le bastó fusilarlo a Dorrego, sino que tenía que ser en la bosta de las vacas, para mayor humillación. Y entonces, bombardeo de Plaza de Mayo, 55, único hecho en la historia de la humanidad, 350 civiles muertos. Digo único porque había pasado en Guernica, pero habían sido los aviones nazis de la Alemania nazi bombardeando al pueblo vasco. Acá eran los aviones de la Armada Argentina bombardeando a su propio pueblo. Año 66, noche de los bastones largos, reventando estudiantes. 72, Trelew. 76, la dictadura genocida. Y entonces vuelve ese odio del cual hemos estado hablando durante toda la noche, pero esta vez distinto, más sistematizado, con un plan sistemático. Y vuelven algunas figuras de las cuales también hemos estado hablando. Vuelve el desaparecido, Mariano Moreno, nuestro primer desaparecido, envenenado y tirado al fondo del mar, envuelto en una bandera inglesa. Vuelve el ninguneado, Manuel Belgrano, el ignorado, el oculto, que muere en 1820 y nadie, ningún diario de Buenos Aires dice que ha muerto Manuel Belgrano. Vuelve el exiliado, José de San Martín, exiliado por Rondó y Rivadavia, acusado de corrupción, con la locura, con la patraña de que se ha robado el ejército de los Andes. No lo dejan instalarse en Mendoza y se tiene que ir a Europa para no volver nunca más. Lo mismo podríamos decir de Artigas, el exiliado. Vuelve el torturado, el Chacho Peñalosa, con la cabeza cortada frente a su familia. Vuelve el fusilado, Manuel Dorrego, fusilado en la bosta de las vacas. Pero esta vez con un plan sistemático. De aquel proceso de organización nacional a este proceso de reorganización nacional. Y todo ese odio de 200 años condensado en marzo.
Juan Gelman, nosotros arrastramos los pies en ríos de sangre seca. Se pegaron a la tierra por amor. No queremos otros mundos más que el de la libertad. Y esta palabra no la palabreamos porque sabemos hace mucha muerte que se habla enamorado, no del amor, que se habla claro, no de la claridad, se habla libre, no de la libertad. Es preciso sobreseer a marzo de tanta muerte y de tanta infamia. Marzo siempre trajo otoño, bienvenidos que yo sepa, una furia de amarillos y nostalgias desmedidas. Marzo siempre era un sol tibio, cielo limpio y melodía. Marzo fiel a la lujuria, alucinante de sus ocres y al conjuro equinoccial de la magia de sus noches. Desde donde yo miraba, marzo era barricada, era huelga militante, era el lumpen proletaria. Marzo trajo como opción patria, muerte, tiza y ala. Marzo proponía siglas y pintadas trasnochadas. Marzo era una canción de amor y patria liberada. Hubo un marzo y fue la sombra, en las sombras un presagio. Fue cuando se nubló el cielo, tanto pájaro espantado. Y ya nada quedó en pie. Solo madres esperando. Con los besos que salvaron de la sangre derramada. Marzo trajo compañeros, compañeros de mi alma. Marzo trajo compañeros, compañeros de mi alma. Marzo trajo compañeros, compañeros de mi alma. Cuando pasó el genocidio con la patria arrasada en los 90, nos creímos realmente que las ideologías habían muerto y que la historia había terminado. ¿Se acuerdan? Estábamos en shock y entonces volvieron como la langosta.
y nos robaron todo. No nos dejaron nada, ni la dignidad. Nos habían hecho desaparecer a 30.000 compañeros, pero necesitaban más. Necesitaban desaparecernos la historia, desaparecernos la memoria, las luchas, la identidad. Y la desaparición del tren fue todo un símbolo. Pensá en Palmira, pensá en tu tía la Negra, pensá en tu abuelo ferroviario, piensen en Unquillo, pueblo de artistas, sino pueblo ferroviario también. Acá nomás está la imagen más nítida, el ejemplo y la prueba de que fue un pueblo ferroviario. Piensen en cualquier pueblo ferroviario que pierde su identidad. Porque ¿qué es un pueblo ferroviario sin el tren? Pierde su identidad. ¿Qué es un trabajador sin trabajo? Ella sueña retazos de corazón, mientras refresca el patio que da al galpón. Se huele a eucalipto, a tilo y sauce llorón. Semanas que van pasando, que pasan como al montón. Su padre volvió de compras con lo que ahorró, arreglando lamparitas y algún motor.